Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y en esta ocasión me da muchísimo gusto tener aquí en la mesa para platicar al maestro Juan Luis Hernández Avendaño, nuevo rector de Ibero Torreón. Maestro Juan Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Encantado, buenos días. Pues es un placer realmente tener al rector a pues menos de un mes de haber llegado aquí a dirigir este proyecto de Ibero Torreón. Les platico rápidamente un poco del currículum del maestro Juan Luis Hernández Avendaño. No vamos a profundizar mucho en él porque pues seguramente nos llevaría todo el programa, ¿no? Pero bueno, el maestro Juan Luis nació en la Ciudad de México un 5 de abril, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Sociología por la Ibero Ciudad de México, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1995 ha sido docente en universidades de México, América Latina y España. Y bueno, colaboró durante 14 años en la Ibero Puebla como director general académico, director del Departamento de Ciencias Sociales, rector interino y profesor investigador, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco, un extracto del currículum del maestro Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón, a quien, insisto, nos da mucho gusto tener aquí en el programa. Y bueno, maestro rector, de inicio yo quiero preguntarle ¿por qué animarse a estar al frente de este proyecto en Ibero Torreón y pues venir a sufrir un poco el clima desértico? Sí, así es. Yo creo que buena parte de mis colegas en Puebla o en la Ciudad de México, donde también estuve 10 años en la Ibero Ciudad de México, me hacen la misma pregunta, ¿verdad? que tú me haces, Paco. ¿Por qué venir en condiciones radicalmente distintas a las que tenemos, en este caso, a la familia en Puebla, con 15 grados menos, evidentemente con un entorno digamos, muy verde, nada desértico, y sobre todo, bueno, porque evidentemente también es una ciudad vivible todavía, y pues teníamos una vida muy, digamos, podríamos decir, estábamos en un nicho de confort, la familia, con respecto a la propia vivencia de la Ibero Puebla. Y creo que la respuesta es porque eso ocurre cuando caminas con la espiritualidad ignaciana. Cuando yo estaba en la Ibero Ciudad de México, igual fue una invitación para ir a Ibero Puebla después de estar muy cómodo y muy a gusto en la Ibero Ciudad de México, particularmente ahora que estamos en medios. A mí me gustan mucho los medios. CNN en español me entrevistaba una vez a la semana porque además yo dirigía Ciencias Políticas y tenía, digamos, una vocación para estar en noticieros. Sí. Estuve en el primer noticiero de Loret de Mola en W Radio, en su espacio de análisis político. Entonces, digamos, tenía mucha presencia desde la Ibero, sobre todo en los medios nacionales. Y pues naturalmente la pregunta es, ¿y por qué no tengo que ir a Puebla, verdad? Sí. Estoy muy a gusto. Entonces, los que caminamos con la compañía, los que caminamos con la espiritualidad ignaciana, leemos el mundo y leemos la vida cotidiana de otra manera. En realidad, más que los apegos que solemos tener, naturalmente todos, la espiritualidad ignaciana nos invita a preguntarnos dónde podemos servir más y mejor, ir a donde nos necesitan o ir a donde otros no quieren ir. Generalmente la espiritualidad ignaciana y la misión en la compañía suele ser esa. Y claro que supone una interpelación no solamente a mí, sino a la familia. En el caso de los jesuitas es diferente, ¿verdad? Porque es una interpelación personal. En el caso de los laicos, y sobre todo laicos con familia como mi caso, pues supone una interpelación para mí y para mi familia. Así que efectivamente los hijos pues preguntaron que por qué se venían a 38 grados centígrados, sí, ¿verdad? Evidentemente. Pero bueno, más allá de la pedagogía que podríamos hacer para explicar que los cambios son muy buenos, que los cambios hacen madurar a las personas, en realidad para mí es servir en una misión de la compañía. Y cuando el provincial me dice te necesitamos en Ibero Torreón, pues es una clara invitación del provincial a seguir sirviendo a la compañía donde se necesite. Así que digamos, esa es la respuesta como más que me sale del discernimiento, ¿verdad? Que es justo lo que nos permite
visualizar por qué hacen esas invitaciones y por qué llegan esas invitaciones. Y en ese sentido, cuando habla de misiones, ¿cuál siente que es su misión aquí? Sí, mira, mi misión es colaborar con mi experiencia para que Ibero Torreón crezca y para que Ibero Torreón se consolide. Claramente, en el conjunto de las universidades jesuitas de México, cada universidad está en fases distintas, y la fase en la cual nos encontramos como universidad es una fase estable, que afortunadamente Memo Prieto nos dejó, una universidad estable económicamente, después de muchos años de turbulencias, y afortunadamente esta estabilidad nos permite crecer en distintos rubros, sobre todo en calidad académica, en programas académicos, y sobre todo con esos programas académicos y esa calidad académica tener más incidencia social en la región. Así que a eso le llamo crecimiento. Y la consolidación viene de la mano de apuestas relacionadas con innovaciones curriculares. Estoy pensando en la posibilidad de que mis colegas académicos también hagamos causa para que tengamos un laboratorio de soluciones sociales y que seamos la universidad que en la región y en el norte de México sabemos usar los problemas locales, regionales y nacionales para que sean insumos educativos y que la teoría, la ciencia, las disciplinas y las profesiones utilicen esos problemas para regresarlos con respuestas científicas, teóricas y alternativas de solución. Entonces, digamos, la consolidación está de la mano de un proyecto que quiere, con aprendizaje situado, ser una respuesta universitaria a lo que tenemos en el contexto. Y creo que eso es lo que necesitamos en general de la educación, de cualquier proyecto educativo, porque eso es educar. Pero creo que nosotros lo tenemos más claro por nuestra pedagogía ignaciana. Sí. Y con base a estas primeras semanas desde que llegó aquí Ibero Torreón, ¿cuáles cree que son las áreas de oportunidad que tiene la universidad? Sí. Mira, para empezar, que el campus sea más vivible con más alumnos, que lo aprovechemos más y sobre todo que más personas lo conozcan. Porque a mí me parece que es, sin temor a equivocarme, uno de los campus más hermosos que hay en México. Porque la constitución de bienes naturales que tiene, más el diseño arquitectónico, realmente lo hace en un campus sui generis, un campus oasis, ¿verdad? Donde está. Y yo pienso que este campus es un campus en el cual cualquier estudiante desearía estar y desearía pasar 4 o 5 años de su vida universitaria, porque es un campus que llama definitivamente a ser universitario. Así que ese es un área de oportunidad que cada vez más personas en la región, en los estados vecinos, conozcan este campus, sepan que existe y que sepan que pueden estar en él 4 o 5 años. Eso me gustaría, es una área de oportunidad. Una segunda área de oportunidad efectivamente es que nuestros programas académicos crezcan, que tengamos 5 o 8 licenciaturas más, que permitan con estas apuestas leer los signos de los tiempos, qué necesitamos más en la región y con ello evidentemente responder a los desafíos que tenemos, el problema del agua, el problema de la pobreza, el problema de la inclusión social, etcétera. Y también me gustaría que hiciéramos más investigación. La investigación en una universidad es muy importante. Necesitamos más académicos de tiempo completo, necesitamos más investigadores. Así que todo eso está en la fase del crecimiento. Y ese crecimiento hay que hacerlo evidentemente ordenado, hay que hacerlo con finanzas sanas, eso es para mí muy importante, como cualquier obra educativa de la Compañía de Jesús, y hay que hacerlo sobre todo con mucha pasión. Yo quiero invitar a todos los que colaboramos en la Ibero a que tengamos el orgullo de pertenecer a una obra educativa de los jesuitas, que estamos cumpliendo 500 años de la conversión de Ignacio, que no es cualquier cosa. No hay ningún otro proyecto educativo en el mundo que se parezca al nuestro, con el legado que hay, con el legado que tiene. Y por eso pienso que el lugar donde estamos es el mejor lugar para hacer educación. Y creo por eso que todo lo que hagamos lo podemos hacer con alegría y con pasión, porque creo yo que es lo que necesita este tiempo, personas apasionadas por lo que hacen. Cuando habla de estas áreas de oportunidad, ¿cuáles en ese sentido serían las metas? Hablamos de visiones, pero metas, digamos, a corto, mediano, largo plazo, ¿cuáles serían? Sí. Mira, yo ahora en la toma de posesión escogí 10 frases que estuvieron pasando mientras leí el discurso y ahora están también en la página web. Una de ellas tiene que ver con la perspectiva 2032. Es decir, las organizaciones cualquiera, sobre todo las organizaciones que tenemos proyectos de mediano y largo plazo,
trabajamos por prospectiva. Y yo estoy animando a que efectivamente para el 2032 la universidad que cumplía 50 años tuviera muy claro dónde quiere estar, haciendo qué, siendo referente de qué. Y a partir de eso nos regresamos para el 2021, que nos queda todavía un semestre, y la idea es cómo en planeación presupuestal y en planeación de asignación de funciones por áreas y por equipos, cómo hacemos este año, el próximo año 2022, para alcanzar ese 2032. Es una metodología que anima a las organizaciones a no estar pensando en el corto plazo, sino pensar en el largo plazo, pero pensarlo de una manera planeada, de una manera además con visión que a veces pareciera mentira que pudiera funcionar así, pero así funciona, con sueños, con utopías, porque es la única manera en que la humanidad ha crecido, gracias a eso. Entonces, para mí las metas son metas presupuestales, son metas académicas relacionadas con, especialmente en el próximo semestre, por ejemplo, tenemos que cerrar la actualización de los planes de estudio. Esa actualización de los planes de estudio lleva mucho tiempo, lleva casi 3 años. La pandemia hizo más complicada la concreción de los planes de estudio y por eso nos hemos puesto de meta que en diciembre, a más tardar, todas las licenciaturas deberán tener la actualización de sus planes de estudio. Eso significa que algunos podrán cambiar el nombre de sus licenciaturas, algunos otros harán ajustes a sus planes de estudio. Estamos viendo qué innovaciones vamos a tener claramente nuevas que no habríamos tenido en estos 39 años en los planes de estudio. Y al mismo tiempo también, el próximo semestre queremos ir presentando proyectos transversales. Por ejemplo, yo animé ahora, la semana pasada, ya está consolidado el equipo, a que tengamos un proyecto de universidad saludable, por ejemplo. Esa es una meta muy puntual porque anima a que los colaboradores de la Ibero, los estudiantes de la Ibero, los profesores de asignatura, año por año, estemos midiéndonos, estemos, revisando nuestros indicadores en términos de salud emocional, salud espiritual, salud clínica, salud física y la salud nutricia, que me parece muy importante en un país, en una región con mucha obesidad. Entonces, estos proyectos, más adelante seguramente detonaremos el proyecto de campus sustentable, en el cual queremos que la universidad compita en el ranking mundial de campus sustentables, porque tenemos todos los elementos para ser muy competitivos y que nos arroje, evidentemente, muchos elementos. Y más adelante tenemos que caminar hacia un campus inclusivo, porque nuestro campus tiene que estar listo para las personas con alguna discapacidad. Entonces, digamos, efectivamente, así de bote pronto hay distintos proyectos y metas, y estos por lo pronto son los que están en el corto plazo, a la vuelta de la esquina, y que querríamos detonar, ojalá con la presencialidad de los alumnos. Esperemos que Coahuila se mantenga en verde. Estamos viendo un poco esta tercera ola que está llegando a México, con los vecinos cambiando de color. Ojalá nosotros tengamos la posibilidad de que el otoño sea un otoño presencial y que eso reanime nuevamente la vida universitaria y por lo tanto los proyectos universitarios. Sí. Denos una probadita ahorita que habla de que le gustaría tener más licenciaturas. Sí. Con base a estos días, estas semanas en los que ha estado aquí, yo sé que se requiere todo un trabajo, pero sí. ¿Qué licenciatura le gustaría ver aquí en el campus? Cómo no. Mira, para empezar, una licenciatura en Economía y Finanzas, sin duda. Economía y Finanzas es una licenciatura vital para animar los modelos económicos locales, regionales, nacionales. Es una licenciatura que yo tuve muy cercana ahora que dirigí el Departamento de Sociales en la Ibero Puebla. Era la licenciatura con mayor crecimiento de todas las que tenía. Y además me parece que necesitamos buenos economistas para estas regiones locales. Esa me encantaría. Me gustaría mucho una licenciatura en Ingeniería Logística, por ejemplo. Creo que justo esta zona es una zona en la cual la logística es muy necesaria, muy importante, y al mismo tiempo puede detonar, mejores infraestructuras. Y por eso creo que una ingeniería logística que también me ha tocado ver cómo funciona y cómo detona, podría ser muy buena. Y también me gustaría pensar en el ámbito, he pensado una de lo social, una de la ingeniería, y he pensado que las universidades tenemos que ser más proactivas frente a lo que pasa afuera y menos reactivas de lo que pasa en el mercado. Por ejemplo, me gustaría una licenciatura en literatura y filosofía, por ejemplo. Normalmente son licenciaturas que a veces muchos papás dicen, oye, ¿por qué vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre. O en algunas regiones como esta, algunos no le encuentran alguna utilidad práctica. Pero eso es derivado de lo que vivimos culturalmente, ¿verdad? En realidad, en cualquier universidad que se
digne de ser universidad, tiene que tener licenciaturas que ayuden a pensar, que ayuden a preguntarnos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, cómo podemos solucionarlo. Y una licenciatura como Filosofía y Literatura, que también me tocó echar a andar en Ibero Puebla, definitivamente es una licenciatura que otorga lo que se está perdiendo muchas veces, y lo decía Giovanni Sartori, el Homo sapiens, a propósito de estar en contextos con comunicólogos. Su texto de Homo Videns, la sociedad teledirigida, es una llamada de atención en torno a cómo el Homo sapiens se va perdiendo, y el Homo sapiens se pierde en la medida en que deja de pensar, deja de hacerse preguntas en torno al Homo Videns, que solamente ve, sintetiza la realidad y no se hace preguntas. Así que me encantaría una licenciatura así. Evidentemente no es una licenciatura que le va a bajar dinero a la universidad para nada, pero eso no importa, ¿verdad? No importa. Nuestra universidad tiene que hacer apuestas de ese tipo, porque creo que son las apuestas que nos hacen verdaderamente universidad. Y creo que, bueno, me encantaría. Vamos a ver quién agarra el proyecto. Oye, ahorita que está hablando de este tema, de la necesidad de razonar, de pensar, ¿se ha perdido en las universidades un poco eso, en su opinión? Totalmente. Totalmente. Mira, hay muchos debates y muchos seminarios a nivel global sobre el papel de la universidad y el papel de la educación en general en el mundo. Y yo lo decía un poco el 21 de junio en la ceremonia de cambio de rector. Lo que hemos vivido es una hegemonía neoliberal muy clara, muy puntual. Y por eso ayuda mucho a una licenciatura en economía, porque nos ayuda a precisar conceptos. El neoliberalismo, más allá de que se habla mucho en términos del debate público, es una corriente económica muy clara, muy puntual, que absolutiza el mercado. Si vivimos una era como esa, en donde todo es mercado, donde todo se mercantiliza, pues evidentemente cuando decimos todo se mercantiliza, estamos hablando de las personas, de las universidades, de la educación, y por lo tanto si todo se mercantiliza, pues tienes que valorar qué licenciatura te deja dinero y qué licenciatura no te deja dinero. Y eso es lo que ha pasado en muchas universidades en las cuales desgraciadamente todo es costo-beneficio. Nuestra universidad felizmente no está en esa lógica. Y por lo tanto, al no estar en esa lógica, tenemos otros fundamentos que afortunadamente la Compañía de Jesús tiene, pues desde que se fundó el Colegio Romano en 1551. Es decir, una educación para la transformación de la realidad. Por lo tanto, nuestra lectura efectivamente es que sí vivimos tiempos en los cuales nuestra educación puede ir a contracorriente, claramente. Y puede no ser comprendida del todo por muchos actores políticos, económicos o sociales que pensarían en una universidad, digamos, más entregada al mercado. Lo que el mercado pida, universidad, yo te lo pido, ¿verdad? Sí. Y nosotros creemos que tenemos algunas licenciaturas efectivamente para la vida profesional exitosa en el mercado, pero no solo para eso. Y creo que además ahora con un país, por ejemplo, que está regresando o que va a regresar de 14, 15, 16 meses encerrados, pues evidentemente todas aquellas licenciaturas en torno a la salud van a ser muy importantes, y también todo aquello que nosotros hagamos para que nuestras poblaciones estudiantiles y la región también aprovechen nuestra condición. Por ejemplo, a mí me encantaría que tuviéramos una clínica de nutrición, y que esa clínica de nutrición no solo fuera para los colaboradores, sino también para que viniera la gente a medirse, a pesarse, a tener un espacio para componer su alimentación. Y sería un servicio de la universidad para la comunidad de La Laguna. Y eso no entra en el neoliberalismo, definitivamente. Entonces, ¿le gustaría que Ibero Torreón sea la universidad contracorriente? Yo pienso que ya lo es en algún sentido, pero yo pienso que en general las universidades jesuitas lo son, porque creo que, ¿por qué? Pues porque ir a contracorriente efectivamente es parte de la propia historia de la Compañía de Jesús. Claro. No en balde Carlos III los expulsó de todas las propiedades que tenía en términos de territorios de lo que llamamos Latinoamérica, y no en balde un papa los clausuró, porque son incómodos, han sido incómodos siempre, particularmente a los que tienen mucho poder o a los que eventualmente no hacen cosas de recta justicia con respecto al poder. Entonces, no es que la compañía ahora, con sus universidades, seamos críticas o, digamos, sostengamos el pensamiento crítico y estemos incómodos con algunas hegemonías que vivimos. Eso siempre ha sido, y creo que parte de nuestras universidades es no perder ese talante
de ese talante socrático, siempre muy necesario. Claro. La sospecha socrática para empezar, pero por otro lado también, como decía Aristóteles, el justo medio. Es decir, también es importante no solo tener pensamiento crítico, sino tener propuestas alternativas. Y eso creo que es lo que tenemos que detonar más desde la universidad. Sí. Estamos hablando con el maestro Juan Luis Hernández, rector de Ibero Torreón. Por cierto, el primer rector laico en la historia de la universidad. ¿Qué reto representa eso? Mira, sin duda el reto de acompañar a la comunidad universitaria también con el carisma del laico y de la laica. Como sabemos, cada vez hay menos jesuitas, cada vez hay también menos personas que optan por la vida religiosa. Uno podría pensar incluso en poder preguntarle a un chavo de 18 años aquí en la universidad, dime qué cosas quieres hacer los próximos años, y en una lista de 20 cosas no aparece ser sacerdote. Claro. Entonces, digamos, claramente en la época secular en la que vivimos, la compañía tiene el gran reto y desafío de sostenerse con quienes aman la vocación del sacerdocio, pero también la compañía ya tiene mucho rato, tiene un par de décadas por lo menos, de empezar a mirar en los laicos y empezar a que aquellos laicos que compartimos la espiritualidad ignaciana y que compartimos la misión de la compañía, podamos ir tomando también la responsabilidad de las obras sociales y las obras educativas, que es donde más estamos los laicos. Entonces es un gran honor, es una gran responsabilidad, y al mismo tiempo creo que es un buen ejemplo de lo que la compañía está dando pasos para esta integración y colaboración laicos jesuitas que se ha hablado muchos años. Sí. Probablemente después del Concilio Vaticano II fue de lo que más se habló, la relación laicos jesuitas, y que apenas ahora estamos viendo como con más claridad. En el caso de México, en muchas otras partes del mundo ya hace mucho tiempo que esta relación es mucho más intensa, mucho más nutrida, sobre todo en las obras, y en otras provincias ni siquiera han dado el paso. Así que digamos, en el mundo es muy heterogénea todavía esta relación de laicos jesuitas, pero este es un ejemplo muy notable de cómo podemos colaborar juntos para la misión. Cuando termine su gestión, dentro de 6 años, ¿qué legado le gustaría dejar? ¿Cómo se imagina la universidad? Sí, mira, me gustaría pensar 3 legados. Me gustaría visualizar una universidad que profundizó en su identidad ignaciana. Este año de los 500 años de la conversión de Ignacio es una gran oportunidad para profundizar tanto en los ejercicios espirituales como en el discernimiento, y me gustaría que un legado fuera que cada vez más personas, alumnos, profesores de asignatura, tuvieran esta gracia de experimentar a Dios con la posibilidad de experimentar el compromiso por los demás. Para mí un legado tiene que ver con eso, en que la ética cristiana la podamos asociar a nuestras acciones y conductas, no necesariamente a nuestros ritos, rituales y palomitas en términos de si soy católico tengo que hacer tales cosas para hacerlo. En realidad creo que el legado es, si tenemos una experiencia de Dios, esa experiencia de Dios definitivamente nos va a hacer comprometernos con los más vulnerables. Yo pensaría que si una buena parte de la comunidad profundiza en eso, estaríamos del otro lado. Un segundo legado es este que ya hablábamos, una universidad más amplia en términos de programas académicos, que logra tocar a más alumnos, que logra tocar a más personas, que logramos tener una presencia y una influencia en los estados vecinos, Chihuahua, Nuevo León, Durango, y que claramente, o Sinaloa incluso, en el cual nos hemos convertido en un referente importante de educación superior para el norte de la República. Sí. Ese legado me encantaría. Y un tercer legado sería que nuestra universidad definitivamente está año con año, semestre a semestre, colocando alternativas de solución a los principales problemas de la región, permanentemente. Veo a nuestra universidad haciendo ágora pública, en donde los actores sociales, políticos, económicos vienen aquí, a nuestras aulas, a nuestros espacios, a plantear problemáticas, a tener debates, a tener foros. Es decir, que nuestra universidad se convierta realmente en un campus vivo, con las diferentes posturas que ofrece la realidad,
no solo una postura, todas, en donde haya libertad de expresión y donde haya respeto por la diferencia. Y eso me parece muy importante porque sería el legado, me parece, más elemental de una universidad, que sea una universidad que esté lista para cualquier debate público y para cualquier postura que necesite confrontarse de una manera respetuosa. Entonces, esos serían para mí los legados más importantes. Al inicio del programa usted nos comentaba, nos platicaba que lo invitaban a algunos programas de carácter nacional a hablar en general sobre temas políticos. Así es. Quisiera preguntarle, aprovechar, ¿cuál es su visión del contexto político que se vive actualmente en el país? Y preguntarle como rector, ¿qué papel en ese sentido deben jugar las universidades y los profesores y los estudiantes en el tema político? Mira que en los distintos espacios en donde he estado ahora, con medios de comunicación, no me han preguntado eso. Así que te felicito por esa pregunta. Porque al final de cuentas mi profesión es ser politólogo, ¿verdad? Mira, yo creo que vivimos un contexto sociopolítico muy complejo, sin duda. Un contexto en el cual ha habido, como nunca habíamos tenido, un rompimiento de la hegemonía de lo que yo denomino el bipartidismo oligárquico. Es decir, las hegemonías del PRI y el PAN en términos político-electorales tuvieron una lectura de lo que yo llamo la rebelión de los electores en el 2018 y digamos muy claramente dieron un mensaje muy puntual, muy claro, un mensaje de castigo muy puntual a nivel nacional. El pasado 6 de junio el electorado hizo otro mensaje también muy puntual y muy claro, que fue que no quiere que un partido político, en este caso Morena, tenga todo el poder. Sí. Que incluso cada partido podría decir ganamos y perdimos, porque hacemos un análisis de los resultados y vemos que todos de alguna manera dieron un paso al frente en alguna dimensión, pero también dieron un paso atrás en alguna otra dimensión. Así que el electorado, a mi juicio, se comportó de una manera increíble, así, muy sabio para poder, digamos, votar y generar equilibrios. Entonces, digamos, para mí lo más preocupante es la polarización. Es quizás el contexto más preocupante porque muchas personas con sus amigos, con sus familias, reproducen la polarización. Y soy de la idea que los ciudadanos en general no estamos para defender políticos ni tampoco partidos políticos. Los ciudadanos estamos para exigir cuentas, resultados, para atender una agenda pública de interés público. Y por lo tanto, independientemente de quién gobierne, si azules, si tricolores o morados, no importa quién, o ahora los naranjas, ¿verdad?, en Nuevo León o Jalisco, no importa el color, lo que importa es que seamos capaces los ciudadanos de poder exigir a quien tomó el poder, exigir buenas cuentas. Afortunadamente veo que cada vez más electores usan su voto para castigar o para premiar, lo cual me parece muy bien porque hacía mucho tiempo que eso no ocurría. Entonces, mi lectura es que ojalá los ciudadanos no caigamos en la polarización y por lo tanto el papel de la universidad es justo el ser un espacio en el cual se puedan discutir con respeto las diferentes posiciones y lecturas que hay sobre la realidad, que son diversas, no pueden ser homogéneas, pueden ser muy diversas, pero que puedan, digamos, discutirse en la pluralidad, en la divergencia y en la heterogeneidad que es este México, porque México son muchos Méxicos. Claro. Y por eso en esa tesitura nuestro papel como universidad es contribuir a la despolarización y más bien formar ciudadanos. Para mí eso es lo más importante. Sí. Muchísimas gracias, maestro Juan Luis Hernández. Unas últimas preguntas, pero pues ya más allá, un poco diferentes, para que lo conozca la comunidad. ¿Usted cómo se describiría en 3 palabras? Pregunta difícil. Profesional, fanático del fútbol, eso ya pasó de 3 palabras, y lector voraz. Esas 2 últimas, fanático del fútbol, aficionado o hincha de quién? Del único equipo que hace feliz a todo el país. Me están mirando. Yo soy del sur de la Ciudad de México, ¿sí? Así que en el sur de la Ciudad de México hay o América o Pumas, ¿sí? Así que me tocó nacer en un barrio de América. Pero la verdad es que los felicito a los de La Laguna porque tienen un equipo magnífico, competitivo. Ahora que veíamos 6 títulos Santos, 8 títulos Cruz Azul, me parecía impresionante, digamos,
comparando ambos equipos y las historias de ambos equipos, lo competitivo del Santos, ¿verdad? Claro, americanista entonces. Americanista. Sí. Aquí somos muy, muy futboleros, Así ¿no? es. Obviamente lo saben, entonces Así bueno, es. va a estar bueno cuando se enfrente a América Santos y ver al rector aquí con su playera de la América. No, no es cierto. Bueno, he dicho también que le voy al Santos menos cuando juega al América. ¿Su jugador favorito hoy en día? Mira, la verdad está muy difícil porque no me convence mucho el equipo de lo que ha hecho los últimos días, pero realmente creo que somos los que nos gusta el fútbol. Alguna vez tendríamos que decir, nos tocó ver jugar a Messi, nos tocó ver jugar a Cristiano Ronaldo, porque nunca ha habido en la historia del fútbol dos jugadores tan buenos que compartieron 15 años, casi 20 años, el fútbol global. Entonces yo pensaría en estos dos, porque los dos son increíbles. Me gusta más Messi. Y particularmente en México creo que me gustan los equipos que trabajan muy bien sus fuerzas básicas. Me encanta, porque eso es lo que necesitamos en México. Equipos que trabajen con los jóvenes mexicanos. Hay mucho talento en México. Es una metáfora de la vida, ¿no? De lo que debería ser la vida política, pública, muchos temas, ¿no? Y de verdad hay mucho talento en México, mucho, en todos los sentidos. Y lo que necesitamos es que ese talento salga. Me gusta mucho una expresión: necesitamos ser amigos de lo nuevo. Y ser amigos de lo nuevo significa apoyar el nuevo talento. Y creo que hay muchos talentosos. Y muchos de esos talentos pueden ir a Europa a jugar, otros no. Pero particularmente me gustan los jóvenes que están entre 18 y 22 años haciendo mucho buen fútbol en México. Esperemos que las fuerzas básicas de Ibero Torreón sean eso que busca el rector. Sobre su último comentario en las tres expresiones de su persona, un libro de cabecera. Mira, en este momento estoy leyendo un texto que se llama Historia Intelectual de la Humanidad. Es un texto increíble porque es una historia antropológica de los últimos 15,000 años de la humanidad en términos de ideas. Me está fascinando mucho. Yo siempre he dicho que el libro que marcó mi vida fue 100 años de soledad de García Márquez. Lo leí 7 años seguidos todos los veranos. Me encantaba hacer el árbol genealógico de los Buendía. Pero claramente en términos de conciencia social, en la prepa, en la CCH, yo estuve en la CCH, La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, claramente me imprimió una molestia con todo lo que ocurrió en el 68. Y hay un texto muy puntual de Carlos Bravo, un jesuita, que para mí ha sido muy vital porque se llama Jesús, hombre en conflicto, que es un texto sobre el tiempo de Jesús y cómo Jesús tuvo que lidiar con grupos que no compartían su visión y que dan una idea de por qué Jesús fue lo que fue, digamos. Así que me gusta mucho la teología, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho naturalmente la ciencia política y por eso me gusta ser lector voraz, sobre todo cuando tenemos oportunidad de estar en estos proyectos y pues tomar decisiones con previo pensar, reflexionar, y eso es lo que provocan los libros, que uno tiene capacidad para pensar. ¿Ya probó el lonche lagunero? Todavía no. Entonces todavía no le puedo preguntar qué prefiere, si la semita poblana o el lonche lagunero de adobada o de carnitas. Yo sé que está más en el béisbol, ¿no? En el béisbol digamos que es de ley, pero finalmente también en cualquier esquina también se puede encontrar un lonche. Y Beto aquí, nuestro productor, es muy conocedor del tema. Cuando me inviten, aún no me ha invitado, así que cuando me inviten con mucho gusto. Perfecto. Un último mensaje, rector, a la comunidad que nos escucha, que nos ve por las plataformas, tanto en la universitaria como en general el público. Pues nada más decir que estoy de verdad encantado de estar en La Laguna. Estoy muy contento porque además Ibero Torreón supone tener articulación con Ibero Saltillo y con Ibero Monterrey. Estuvimos jueves y viernes allá, el equipo directivo. Y por lo tanto, Ibero Torreón no se parece a ninguna otra universidad del sur porque es una universidad especial. Y esta universidad especial es la que me gustaría que todos ayudáramos a crecer y a consolidarse. Así que mi mensaje final es decirles, ahora me estoy tratando de encontrarme con cada uno de los 231 colaboradores de la universidad, a ver cuándo termino. Pero también estoy visitando equipos al mismo tiempo, que fue lo que hice ahora con Saltillo y Monterrey. Y de alguna manera visitar equipos y verme uno con uno, pues es también conocer
¿quiénes hacen posible este proyecto educativo? Felizmente no es el rector el que hace este proyecto, sino los colaboradores en su conjunto. Y decirles que en cuanto nos encontremos, me gustará, porque así lo estoy haciendo, que al mismo tiempo también me digan y me sugieran, ¿qué sugieres para mejorar la universidad? ¿Por dónde caminamos? Que podamos caminar más sólidamente. Y eso significa entonces que la universidad la haremos todos, no solamente los de arriba, no solamente los de abajo, sino todos de manera horizontal. A eso quiero invitarlos, a eso quiero dedicar mi mensaje final, pero decir que emocionalmente estoy muy contento de estar entre ustedes, muy contento. Y contentos también nosotros de tenerlo aquí en la universidad, tenerlo aquí en el programa. Maestro Juan Luis Hernández, muchísimas gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias también a Beto Rubio en la producción, a Adrián García, a Juancho Rodríguez. Yo soy Paco Rodríguez, nos escuchamos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.